La mañana del 23 de marzo de 2012 amaneció con un cielo gris sobre Puebla. Las nubes densas se acumulaban sobre los techos de Talavera del centro histórico, amenazando con descargar una lluvia que nunca llegaba del todo. En la colonia La Paz, un barrio de clase media trabajadora donde las casas de concreto se alineaban en calles estrechas, la familia Mendoza comenzaba otro día ordinario sin imaginar que sería el último día de normalidad que conocerían. Ana Lucía Mendoza tenía 16 años y el tipo de belleza discreta que pasaba desapercibida en una multitud. Llevaba el cabello castaño oscuro, recogido en una coleta simple. Usaba sus lentes de armazón rectangular que su madre había comprado en el mercado y vestía el uniforme escolar azul marino que todas las estudiantes de la preparatoria Benito Juárez usaban. Era el penúltimo año de bachillerato y Ana Lucía soñaba con estudiar enfermería en la Universidad Estatal. Sus calificaciones eran buenas, aunque no excepcionales. Era una joven que pasaba inadvertida, que cumplía con sus obligaciones sin llamar la atención, que ayudaba a su madre con las tareas del hogar y cuidaba a su hermano menor, Diego, de 11 años. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Aquella mañana, Rosa Mendoza, la madre de Ana Lucía, preparó el desayuno como siempre. Frijoles refritos, tortillas calientes y café de olla. El padre, Javier Mendoza, ya había salido a las 5 de la mañana para su turno en la fábrica textil donde trabajaba como supervisor. La casa olía a cilantro y comino, los aromas familiares que llenaban la pequeña cocina cada amanecer. Diego desayunaba apurado mientras veía caricaturas en el televisor viejo de la sala y Ana Lucía revisaba sus apuntes de matemáticas para el examen que tendría ese día. ¿Llevas dinero para el camión?, preguntó Rosa mientras servía más frijoles en el plato de su hija. Sí, mamá. Me diste ayer, ¿recuerdas?, respondió Ana Lucía sin levantar la vista de su cuaderno, mordiendo un trozo de tortilla. Rosa observó a su hija con ese instinto maternal que detecta cambios imperceptibles. Ana Lucía había estado más callada de lo usual durante las últimas semanas. No era una adolescente particularmente expresiva o problemática, pero había algo diferente en su mirada, una distracción que Rosa no podía identificar con precisión. ¿Todo bien en la escuela, mija?, preguntó Rosa secándose las manos en el delantal. Todo bien, mamá, solo estoy cansada, tenemos muchos exámenes. La conversación terminó ahí. Como terminaban tantas conversaciones entre madres e hijas adolescentes, con respuestas breves que ocultaban más de lo que revelaban. A las 7:15 de la mañana, Ana Lucía se despidió con un beso en la mejilla de su madre. Le revolvió el cabello a Diego, que protestó entre risas, y salió de la casa con su mochila gastada colgando de un hombro. Rosa la vio alejarse por la calle, caminando hacia la parada del autobús que la llevaría a la preparatoria. El viento levantaba hojas secas en pequeños remolinos. Fue la última vez que Rosa vio a su hija. Ana Lucía nunca llegó a la escuela ese día. Cuando el teléfono de la casa sonó a las 10 de la mañana y la secretaria de la preparatoria preguntó por qué Ana Lucía no había asistido, Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Al principio pensó en un malentendido, quizás su hija había ido a clases y la secretaria se había equivocado en la lista. Pero cuando llamó a las dos amigas más cercanas de Ana Lucía, ninguna la había visto esa mañana. Rosa intentó mantener la calma. Llamó a Javier a la fábrica y su esposo pidió permiso para salir. Mientras tanto, Rosa recorrió las calles del barrio preguntando a los vecinos si habían visto a Ana Lucía esa mañana.
Don Manuel, el anciano que vendía periódicos en la esquina, recordaba haberla visto pasar caminando hacia la avenida principal alrededor de las 7:20. Iba sola, como siempre. Traía su mochila y sus lentes. No me pareció que pasara nada raro, dijo el hombre con preocupación creciente en el rostro. Cuando Javier llegó a casa, cerca del mediodía, su rostro mostraba la misma angustia que Rosa sentía. Fueron juntos a la agencia del Ministerio Público más cercana para reportar la desaparición. La recepcionista, una mujer de mediana edad con expresión aburrida, les entregó formularios y les explicó que debían esperar 24 horas antes de que pudieran abrir una investigación formal. «Pero es una menor de edad», insistió Javier, sus manos temblando al sostener los papeles. «Tiene 16 años. Nunca ha hecho algo así». «Lo siento, señor, son las reglas. Muchas veces los jóvenes se van con amigos o novios y regresan al día siguiente. Si mañana no aparece, vengan y levantamos el reporte oficial». Rosa sintió que le gritaban, pero las palabras no salían de su garganta. La impotencia la ahogaba. ¿Cómo podían pedirles que esperaran cuando cada minuto que pasaba podía ser crucial? Javier intentó argumentar, elevar el tono, exigir atención inmediata, pero la burocracia era un muro impenetrable. Salieron de la agencia derrotados, pero decididos a buscar por su cuenta. Durante el resto de ese día y toda la noche, Javier y Rosa recorrieron el barrio. Pegaron fotografías de Ana Lucía en postes y paredes, preguntaron en tiendas y puestos callejeros. Diego se quedó con una tía, confundido y asustado por la ausencia de su hermana. Los vecinos comenzaron a ayudar en la búsqueda. Grupos de madres del barrio se organizaron para caminar juntas, tocando puertas y mostrando la foto de la joven. La noche cayó sobre Puebla sin traer respuestas. Solo más preguntas y un terror que crecía en el pecho de cada miembro de la familia Mendoza. Al día siguiente, 24 de marzo, Rosa y Javier regresaron a la agencia del Ministerio Público para levantar formalmente el reporte. Esta vez fueron atendidos por un agente investigador, un hombre de unos 40 años con bigote espeso y mirada cansada. El agente Raúl Cortés tomó sus declaraciones, registró la información de Ana Lucía y les prometió que comenzarían las investigaciones de inmediato. ¿Tenía novio su hija?, preguntó Cortés, tecleando en una computadora antigua que sonaba ruidosamente. «No que nosotros supiéramos», respondió Rosa secándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. Era una niña tranquila, estudiosa. «¿Algún problema en casa? ¿Discusiones recientes?». Javier negó con la cabeza, molesto por la implicación. «Mi hija no se fue por voluntad propia. Algo le pasó. Alguien se la llevó». El agente asintió sin comprometerse. Había visto docenas de casos similares. Algunos jóvenes regresaban días después, otros nunca aparecían. México vivía tiempos difíciles, especialmente para las mujeres jóvenes. Las desapariciones eran una epidemia silenciosa que las autoridades apenas lograban documentar, mucho menos resolver. Durante las siguientes semanas, la búsqueda de Ana Lucía se intensificó. La familia Mendoza gastó todos sus ahorros en imprimir volantes, en llamadas telefónicas, en transporte para recorrer Puebla y las ciudades cercanas. Rosa dejó su trabajo como empleada doméstica para dedicarse completamente a buscar a su hija. Javier tomaba turnos extras en la fábrica para mantener a la familia, mientras también participaba en las búsquedas cada vez que podía. Las amigas de Ana Lucía en la preparatoria fueron entrevistadas múltiples veces. Claudia y Verónica, sus compañeras más cercanas, le dijeron a los investigadores que Ana Lucía había estado actuando un poco diferente en las semanas previas a su desaparición. «Parecía distraída», dijo Claudia. «A veces la veíamos mirando su celular y sonriendo, pero cuando le preguntábamos, cambiaba de tema». El celular de Ana Lucía nunca fue encontrado,
y no tenía computadora propia o cuentas en redes sociales que pudieran revisarse. La familia no tenía recursos para ese tipo de tecnología. Un mes después de la desaparición, la investigación se había estancado. No había testigos confiables, no había evidencia forense, no había pistas sobre qué le había sucedido a Ana Lucía Mendoza. El agente Cortés explicó a la familia que sin más información, el caso permanecería abierto pero inactivo hasta que surgiera algo nuevo. Rosa se negó a aceptar ese destino. Comenzó a asistir a reuniones de colectivos de madres buscadoras, grupos de mujeres que habían perdido a sus hijas e hijos y que se habían organizado para exigir justicia y respuestas. En esos círculos de dolor compartido, Rosa encontró fuerza y compañía. Las madres se reunían cada semana en una pequeña oficina prestada por una organización de derechos humanos, compartiendo información sobre casos, estrategias de búsqueda y consolándose mutuamente en su duelo interminable. Fue en una de esas reuniones donde Rosa conoció a Beatriz, una mujer de Cholula cuya hija había desaparecido 3 años antes. Beatriz le habló sobre las redes de trata de personas que operaban en la región, sobre cómo las jóvenes eran captadas en estaciones de autobuses, centros comerciales o incluso camino a la escuela. A veces les prometen trabajos, otras veces las engañan con falsas ofertas de modelaje o actuación, y otras veces simplemente las toman por la fuerza, explicó Beatriz con voz quebrada pero firme. Rosa absorbió cada palabra, cada historia, construyendo en su mente un mapa de posibilidades sobre qué pudo haberle sucedido a Ana Lucía. Comenzó a investigar por su cuenta, visitando refugios y centros de rehabilitación, mostrando la fotografía de su hija a trabajadores sociales y voluntarios. Javier, mientras tanto, mantenía la esperanza de que las autoridades encontrarían algo, confiando en el sistema de justicia, aunque cada día esa confianza se erosionaba un poco más. Los años pasaron con esa crueldad particular del tiempo que no cura, sino que solo acumula capas de dolor. Diego creció en una casa marcada por la ausencia de su hermana, donde cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento familiar estaba teñido por la pregunta sin respuesta: ¿dónde está Ana Lucía? La vida continuaba porque debía continuar, pero era una vida incompleta, una existencia suspendida entre la esperanza y la desesperación. Rosa nunca dejó de buscar. Cada fin de semana organizaba nuevas búsquedas con el colectivo de madres. Visitaban terrenos baldíos, lotes abandonados, buscando los restos que nadie quería encontrar, pero que al menos traerían un cierre. La búsqueda de una persona desaparecida es un tipo especial de tormento, porque nunca puedes hacer el duelo completamente. Nunca puedes cerrar ese capítulo de tu vida. Siempre hay una esperanza microscópica que te mantiene atada al sufrimiento. En 2016, 4 años después de la desaparición, hubo un momento de esperanza fugaz. Una mujer en Veracruz contactó a la policía diciendo que había visto a alguien que parecía a Ana Lucía trabajando en un mercado. Rosa y Javier viajaron inmediatamente a Veracruz, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y terror. Pero la joven del mercado no era Ana Lucía. Se parecía, tenía edad similar, pero no era ella. Rosa lloró todo el camino de regreso a Puebla, ese tipo de llanto profundo que sale del alma cuando se te arranca la esperanza. El caso de Ana Lucía Mendoza se convirtió en uno más entre los miles de desapariciones que plagaban México. Las estadísticas eran aterradoras: decenas de miles de personas desaparecidas, la mayoría mujeres jóvenes, la mayoría sin resolver. El caso se archivó en un cajón junto con cientos de carpetas similares, cada una representando una vida, una familia destrozada, un futuro robado. Para 2020, 8 años después de la desaparición, la familia Mendoza había aprendido a vivir con el vacío. Rosa tenía 52 años,
pero parecía de 70. Su cabello se había vuelto completamente blanco. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, su cuerpo encorvado por el peso del dolor. Javier había desarrollado problemas cardíacos relacionados con el estrés. Diego, ahora de 19 años, estudiaba en la universidad, pero cargaba con la culpa del sobreviviente, preguntándose constantemente por qué su hermana había sido tomada y él no. La vida cotidiana en la casa de la colonia La Paz había encontrado una nueva normalidad anormal. La habitación de Ana Lucía permanecía exactamente como la había dejado aquella mañana de marzo. Su cama tendida, sus libros escolares en el escritorio, su ropa en el armario. Rosa la limpiaba religiosamente cada semana, manteniendo el espacio como un santuario para la hija ausente. Fue en agosto de 2020, durante los días oscuros de la pandemia que había paralizado al mundo, cuando ocurrió algo que ninguno de ellos había anticipado. Diego estaba en su cuarto, tratando de distraerse del encierro viendo documentales en YouTube. Era un interés que había desarrollado en los últimos años, especialmente documentales sobre temas sociales y derechos humanos. Esa tarde particular estaba viendo un documental producido por una organización internacional sobre trabajo forzado en la industria textil asiática. El documental mostraba condiciones laborales deplorables en fábricas clandestinas de diferentes países. Las imágenes eran crudas y difíciles de ver. Mujeres trabajando en espacios sin ventilación, niños cosiendo prendas bajo luz artificial, rostros exhaustos y resignados. Diego miraba con el horror que esas realidades generaban, cuando de repente su corazón se detuvo. En la pantalla apareció una escena filmada en lo que parecía ser una fábrica textil en algún lugar del sudeste asiático. La cámara se movía lentamente entre las filas de máquinas de coser, mostrando a las trabajadoras inclinadas sobre su labor. Y ahí, por apenas 3 segundos, la cámara capturó el rostro de una mujer que estaba cosiendo una prenda. El corazón de Diego dio un salto violento en su pecho. «No puede ser», susurró para sí mismo, sus manos temblando mientras pausaba el video. La mujer en la pantalla tenía el cabello más largo y oscuro. Su rostro era más delgado. Llevaba cicatrices visibles en la mejilla derecha, pero los ojos, la forma de la nariz, la estructura del rostro, todo le gritaba a Diego que estaba viendo a su hermana, Ana Lucía, 8 años mayor, marcada por el tiempo y por experiencias que él no podía ni imaginar, pero su hermana. Diego retrocedió el video, pausándolo exactamente en el momento donde el rostro de la mujer era más visible. Capturó la imagen de la pantalla con su celular, sus manos temblando tanto que tuvo que intentarlo 3 veces. Luego corrió escaleras abajo gritando, «¡Mamá! ¡Papá! ¡Vengan rápido!». Rosa estaba en la cocina preparando la cena, y Javier estaba en la sala leyendo el periódico. Ambos subieron apresuradamente al escuchar la urgencia en la voz de su hijo. Diego les mostró la imagen en la pantalla de su computadora. «Miren, miren este documental. Esa mujer, creo que es Ana Lucía». Rosa se acercó a la pantalla, entornando los ojos para ver mejor. Su respiración se aceleró. Javier se puso las gafas y observó detenidamente. Los 3 miraban la imagen pausada, esa fracción de segundo congelada en el tiempo que mostraba un rostro que podía cambiar todo. «Se parece», dijo Rosa con voz temblorosa, no queriendo permitirse creer, no queriendo pasar por otra decepción como la de Veracruz. «Pero han pasado 8 años, no sé». «Es ella, mamá. Estoy seguro. Mira los ojos, mira la forma de la cara», insistió Diego. Javier no dijo nada, pero sus ojos se habían llenado de lágrimas. Había algo en esa imagen, algo en la postura de la mujer, en la tristeza que emanaba incluso a través de una pantalla pixelada, que le tocaba algo profundo en su memoria, un reconocimiento visceral que iba más allá de la lógica.
Diego comenzó a investigar el origen del documental. El título era Esclavitud moderna, cadenas invisibles en la industria textil. Había sido producido por una organización holandesa de derechos humanos llamada Justicia Global y había sido publicado hacía apenas 2 meses. El documental tenía subtítulos en español y mostraba casos de trabajo forzado en países como Bangladesh, Camboya, Tailandia y Malasia. «Necesitamos averiguar dónde fue filmado esto», dijo Javier, su voz recuperando una firmeza que no había tenido en años. «Necesitamos contactar a las personas que hicieron este documental». Esa noche, ninguno de los 3 durmió. Diego escribió correos electrónicos a la organización Justicia Global, explicando la situación, adjuntando fotografías de Ana Lucía de cuando desapareció y la captura de pantalla del documental. Rosa y Javier hicieron llamadas telefónicas a contactos que habían acumulado durante años de búsqueda. Abogados de derechos humanos, periodistas que cubrían temas de desapariciones, organizaciones internacionales. La respuesta de Justicia Global llegó 2 días después. Una representante llamada Marieke van der Berg respondió el correo de Diego con profesionalismo, pero también con caución. Explicó que el documental había sido filmado durante 1 año en múltiples países, que involucraba docenas de fábricas y cientos de trabajadores. La escena específica que Diego había identificado había sido filmada en una fábrica textil en las afueras de Phnom Penh, Camboya, en enero de 2020. «Entiendo su situación y lamento profundamente lo que su familia ha sufrido», escribió Marieke. «Sin embargo, debo ser honesta con ustedes. Muchas de las trabajadoras que documentamos no podían hablar libremente. Muchas estaban bajo condiciones de servidumbre por deudas. No tenemos nombres completos de todas las personas que aparecen en el documental. Necesitaríamos verificar si la mujer en cuestión es realmente su hermana antes de proceder». Rosa leyó el correo con manos temblorosas. Era el primer indicio concreto en 8 años, pero también era una montaña de obstáculos burocráticos, distancia geográfica e incertidumbre. ¿Cómo podrían verificar la identidad de alguien a miles de kilómetros de distancia? ¿Cómo podrían llegar a Camboya cuando apenas tenían recursos para sobrevivir? Javier tomó una decisión. «Venderemos la casa si es necesario. Venderemos todo. Si hay una posibilidad de que Ana Lucía esté viva, tenemos que intentarlo». Durante las siguientes semanas, la familia Mendoza se embarcó en una carrera contra el tiempo y la burocracia. Contactaron al Ministerio de Relaciones Exteriores de México para pedir ayuda. Contactaron a la Embajada de México en Tailandia, que también tenía jurisdicción consular sobre Camboya. Contactaron a organizaciones no gubernamentales que trabajaban en temas de trata de personas y trabajo forzado. El proceso era frustrante y lento. Cada oficina los remitía a otra oficina. Cada funcionario les pedía documentación que luego resultaba insuficiente. La burocracia internacional era aún más compleja que la burocracia local que habían enfrentado años atrás. Pero también encontraron aliados. La organización Justicia Global decidió ayudarlos. Marieke van der Berg se involucró personalmente en el caso, conmovida por la determinación de la familia. Ella contactó a su equipo en Phnom Penh, enviándoles las fotografías de Ana Lucía y preguntando si podían localizar nuevamente la fábrica donde habían filmado esa escena específica. Rosa se unió con más intensidad al colectivo de madres buscadoras en Puebla. Las mujeres del colectivo, que habían compartido su dolor durante años, ahora compartían su esperanza cautelosa. Organizaron una conferencia de prensa para dar a conocer el caso, esperando que la atención mediática pudiera acelerar los procesos burocráticos. La historia comenzó a circular en redes sociales. Familia poblana
cree haber encontrado a su hija desaparecida en documental sobre trabajo forzado en Asia. La presión mediática funcionó. El consulado mexicano en Bangkok se comprometió a investigar. Un funcionario consular llamado Ricardo Maldonado fue asignado al caso. Prometió viajar a Phnom Penh para coordinar con las autoridades camboyanas y con la organización Justicia Global. Mientras tanto, en Camboya, el equipo de Marieke intentaba localizar nuevamente la fábrica. No era tarea fácil. Estas fábricas operaban en zonas grises de legalidad. Muchas veces cambiaban de ubicación para evitar inspecciones, y los dueños eran extremadamente desconfiados de extranjeros haciendo preguntas. Después de 3 semanas de búsqueda, el equipo de Justicia Global logró identificar la fábrica. Estaba ubicada en un edificio deteriorado en un distrito industrial de Phnom Penh. El edificio no tenía señalización visible. Las ventanas estaban cubiertas con láminas metálicas, y un guardia de seguridad vigilaba la entrada. Marieke y su equipo no podían simplemente entrar a la fábrica sin permiso. Necesitaban coordinarse con las autoridades locales, pero también sabían que en muchos casos las autoridades locales estaban coludidas con los dueños de estas fábricas. Era un equilibrio delicado entre seguir los canales legales y no alertar a quienes podrían hacer desaparecer evidencia o trasladar a las trabajadoras. El funcionario consular mexicano, Ricardo Maldonado, llegó a Phnom Penh el 15 de septiembre de 2020. Se reunió con Marieke y su equipo para coordinar una estrategia. También se reunió con representantes del Ministerio del Trabajo de Camboya, presentando el caso y solicitando permiso para realizar una inspección de la fábrica específica. Las autoridades camboyanas fueron receptivas, pero cautelosas. El país había sido criticado internacionalmente por sus condiciones laborales en la industria textil y estaban sensibles a más escrutinio. Sin embargo, también había presión de organizaciones internacionales para mejorar estándares y perseguir casos de trata de personas. Mientras estos procesos se desarrollaban al otro lado del mundo, en Puebla la familia Mendoza vivía en un estado de ansiedad constante. Cada correo electrónico, cada llamada telefónica podía traer noticias. Rosa había dejado de dormir completamente. Pasaba las noches en vela imaginando el reencuentro con su hija, pero también atormentada por las imágenes de lo que Ana Lucía podría haber sufrido durante estos 8 años. Diego se había sumergido en investigaciones sobre trata de personas y trabajo forzado. Aprendió que México era un país de origen para víctimas de trata, especialmente mujeres jóvenes que eran trasladadas a Estados Unidos, pero también a países de Asia. Las redes criminales eran sofisticadas, usando engaños elaborados para captar víctimas y luego trasladarlas miles de kilómetros lejos de sus hogares. ¿Cómo llegó hasta Camboya? Se preguntaba Diego constantemente. ¿Cómo es posible que nadie la haya visto? Javier intentaba mantener la calma por el bien de su familia, pero internamente estaba devastado. Si realmente Ana Lucía había estado en Camboya durante estos años, significaba que había sufrido horrores inimaginables. ¿Cómo podrían ayudarla a recuperarse? ¿Cómo podrían sanar las heridas de 8 años de pesadilla? El 25 de septiembre de 2020, las autoridades camboyanas, acompañadas por Ricardo Maldonado y el equipo de Justicia Global, realizaron una inspección oficial de la fábrica textil. Era una operación cuidadosamente coordinada para evitar que los dueños tuvieran tiempo de ocultar evidencia o hacer desaparecer a trabajadoras. Llegaron al amanecer, cuando las trabajadoras ya estaban en sus puestos, pero los supervisores aún no habían llegado en su totalidad. La fábrica tenía 3 pisos, con decenas de máquinas de coser en cada nivel. El ambiente era sofocante, con poca ventilación y luz artificial parpadeante.
Aproximadamente 70 mujeres trabajaban en condiciones claramente inadecuadas. Ricardo Maldonado llevaba consigo fotografías de Ana Lucía, tanto de cuando desapareció a los 16 años, como una proyección forense de cómo podría verse a los 24 años. Caminó entre las filas de trabajadoras, observando rostros exhaustos que apenas levantaban la vista de su trabajo. En el segundo piso, cerca de una ventana cubierta, Ricardo vio a una mujer que le detuvo el corazón. Era delgada, casi demacrada, con cabello oscuro recogido en un moño apretado. Tenía cicatrices visibles en el rostro y los brazos. Pero cuando levantó la vista brevemente antes de volver a agachar la cabeza sobre la máquina de coser, Ricardo vio unos ojos que coincidían con las fotografías que llevaba. Se acercó con un traductor, un intérprete que hablaba español, inglés y jemer. «Disculpe», dijo suavemente, tratando de no asustarla. «¿Podría hacerle algunas preguntas?» La mujer no respondió, manteniendo la vista fija en su trabajo. Sus manos temblaban ligeramente mientras cosía. «¿Habla español?», preguntó Ricardo en español directamente. La mujer se congeló. Por un momento dejó de coser, sus manos suspendidas sobre la tela. Luego, casi imperceptiblemente, asintió. Ricardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Cuál es su nombre?». Un silencio largo. Las otras trabajadoras alrededor comenzaban a notar la interrupción, mirando de reojo con miedo en sus rostros. «Sofía», respondió finalmente la mujer en un susurro apenas audible, con un acento que sonaba forzado, practicado. «¿Es ese su verdadero nombre?», presionó Ricardo suavemente. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de la mujer. Negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Ricardo se arrodilló junto a ella, mostrándole las fotografías de Ana Lucía Mendoza, adolescente sonriente en su uniforme escolar. «¿Es usted?». La mujer miró las fotografías y comenzó a temblar violentamente. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro demacrado. Después de 8 años de vivir en un infierno, después de 8 años de ser nadie, de no tener identidad, de existir solo como mano de obra, finalmente alguien le mostraba quién había sido antes de que todo se derrumbara. «Ana Lucía», susurró, su voz quebrada. «Mi nombre es Ana Lucía Mendoza, soy de México, soy de Puebla». La inspección se convirtió en operativo de rescate. Las autoridades camboyanas arrestaron a los dueños de la fábrica y comenzaron entrevistas con todas las trabajadoras. Resultó que al menos 20 de ellas estaban en condiciones de servidumbre. Algunas habían sido traficadas desde países vecinos, otras engañadas con falsas promesas de empleo. Ana Lucía fue trasladada a un refugio operado por una organización humanitaria en Phnom Penh. Estaba en shock, apenas podía procesar que la habían encontrado. Los primeros días no hablaba, solo lloraba. Un equipo de psicólogos especializados en trauma comenzó a trabajar con ella, explicándole que estaba a salvo, que su familia la había encontrado, que pronto podría regresar a casa. En Puebla, cuando Ricardo Maldonado llamó a la familia Mendoza para confirmar que habían encontrado a Ana Lucía y que era realmente ella, Rosa cayó de rodillas en medio de la sala, sollozando de una manera que mezclaba alivio, alegría y un dolor profundo por todo lo perdido. Javier abrazó a su esposa y lloró con ella, mientras Diego grababa un video tembloroso para enviar a su hermana, diciéndole que la amaban, que la habían buscado cada día, que nunca se habían rendido. El proceso para repatriar a Ana Lucía tomó 2 semanas más. Había que procesar documentación, obtener un pasaporte de emergencia, coordinar vuelos, asegurar que ella estuviera física y emocionalmente estable para el viaje. Durante ese tiempo, Ana Lucía comenzó lentamente a contar su historia. Aquella mañana del 23 de marzo de 2012, Ana Lucía había caminado hacia la parada del autobús como siempre, pero en la esquina principal,
Una mujer elegantemente vestida se le había acercado con una sonrisa amable. «Disculpa, ¿eres estudiante de preparatoria?», le había preguntado. Ana Lucía asintió, cautelosa pero no alarmada. La mujer le explicó que trabajaba para una agencia de modelaje que estaba buscando chicas jóvenes para un catálogo de uniformes escolares. «No es nada comprometedor, solo fotos con tu uniforme. Pagamos 1,000 pesos por 2 horas de trabajo. Para una adolescente de una familia con recursos limitados, 1,000 pesos era una fortuna». Ana Lucía había dudado, pero la mujer era persuasiva, profesional, mostraba tarjetas de presentación y un portafolio con fotos de otras chicas jóvenes. «La sesión es hoy mismo, en un estudio aquí cerca. Si quieres, llamo a tu mamá para pedir permiso». Ana Lucía, tímida y no queriendo parecer inmadura, había declinado llamar a su madre. «Está bien, puedo ir». Fue la decisión que cambió su vida completamente. La mujer la llevó en un automóvil a lo que decía era el estudio fotográfico, pero no era ningún estudio. Era una casa en las afueras de Puebla. Cuando entraron, había 2 hombres esperando. Antes de que Ana Lucía pudiera reaccionar, uno de ellos le había inyectado algo. Despertó horas después en un sótano, atada y amordazada. Los siguientes días fueron una pesadilla borrosa. La movieron de un lugar a otro, siempre drogada, siempre aterrorizada. Eventualmente la trasladaron a Ciudad de México, donde la mantuvieron en una casa con otras chicas jóvenes en condiciones similares. Le quitaron sus documentos, su ropa, su identidad. Le dijeron que si intentaba escapar matarían a su familia. Le mostraron fotografías de su casa, de su madre, de Diego, para probar que sabían dónde encontrarlos. Después de varios meses en México, la vendieron a otra organización que operaba tráfico internacional. La trasladaron en un contenedor de carga, junto con docenas de otras mujeres y niñas, en condiciones inhumanas que Ana Lucía todavía tenía pesadillas recordando. El viaje duró semanas. Muchas se enfermaron. Algunas murieron. Llegaron a Tailandia, donde las separaron. Ana Lucía fue vendida a un hombre que operaba varias fábricas textiles en el sudeste asiático. Durante 8 años había trabajado 16 horas diarias cosiendo ropa que eventualmente se vendería en tiendas de todo el mundo. No recibía salario, solo comida mínima y un lugar donde dormir en habitaciones compartidas con otras trabajadoras. Había intentado escapar 2 veces en los primeros años. La primera vez la golpearon tan severamente que estuvo hospitalizada 1 semana. La segunda vez le hicieron las cicatrices en la cara como advertencia permanente de lo que pasaba con las que intentaban huir. Después de eso, se rindió. Se resignó a que esta era su vida ahora, que nunca volvería a ver a su familia, que moriría en una fábrica del otro lado del mundo, sin que nadie supiera qué le había pasado. El 12 de octubre de 2020, Ana Lucía Mendoza abordó un vuelo de Bangkok a Ciudad de México, acompañada por Ricardo Maldonado y una trabajadora social de Justicia Global. El vuelo duraba casi 24 horas con escalas. Durante todo el trayecto, Ana Lucía miraba por la ventana en silencio, todavía sin poder creer que estaba libre, que estaba regresando a casa. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la familia Mendoza esperaba en la sala de llegadas internacionales. Rosa tenía un cartel con el nombre de su hija, aunque no lo necesitaba. Diego grababa con su celular, queriendo documentar el momento, pero también temblando de emoción. Javier simplemente lloraba en silencio, sus manos apretadas en puños. Cuando Ana Lucía salió por las puertas de llegadas, escoltada por Ricardo Maldonado, el tiempo pareció detenerse. Era y no era la misma persona. Era una mujer de 24 años, donde había sido una adolescente de 16. Su cuerpo mostraba las marcas del sufrimiento.
Estaba extremadamente delgada, tenía cicatrices visibles, se movía con la cautela de alguien que había aprendido a temer todo, pero cuando sus ojos encontraron a su madre, algo en su expresión se quebró. 8 años de construir muros emocionales para sobrevivir se derrumbaron en un instante. «Mamá», susurró, y comenzó a correr. Rosa la recibió en sus brazos, ambas cayendo al suelo abrazadas, llorando de una manera que hacía llorar a todos los presentes. Javier y Diego se unieron al abrazo, los 4 formando un círculo de brazos y lágrimas, de pérdida y reencuentro, de dolor compartido y amor inquebrantable. «Te busqué todos los días», sollozaba Rosa en el cabello de su hija. «Todos los días. Nunca me rendí. Nunca». «Lo sé, mamá, lo sé», respondía Ana Lucía, aferrándose a su madre, como si temiera que todo fuera un sueño del que pronto despertaría de vuelta en la fábrica. El reencuentro fue ampliamente documentado por medios de comunicación que habían seguido la historia. Las imágenes de la familia Mendoza abrazada en el aeropuerto circularon por todo México y el mundo. Era una historia de esperanza en medio de una crisis de desapariciones que parecía no tener fin. Pero para la familia Mendoza, la reunión era solo el comienzo de un nuevo capítulo lleno de desafíos. Ana Lucía regresaba con traumas profundos que requerirían años de terapia. Tenía miedo de estar sola, miedo de espacios cerrados, miedo de hombres desconocidos. Las pesadillas la despertaban cada noche gritando. Los ruidos fuertes la hacían encogerse en posición fetal. Rosa se convirtió en su cuidadora constante, nunca dejándola sola, acompañándola a cada cita médica y psicológica. La organización Justicia Global ayudó a conectar a la familia con recursos de salud mental especializados en trauma y trata de personas. El gobierno mexicano, avergonzado por la atención internacional al caso, finalmente proporcionó apoyo económico y servicios que debieron haber ofrecido desde el principio. Diego desarrolló una relación nueva con su hermana, conociéndola como adulta cuando sus últimos recuerdos eran de ella como adolescente. A veces era difícil reconciliar la hermana que recordaba con la mujer marcada que había regresado, pero ambos trabajaban en construir un vínculo, compartiendo historias, llenando los huecos de 8 años perdidos. Javier, quien había cargado con tanta culpa por no haber podido proteger a su hija, finalmente podía comenzar a perdonarse a sí mismo, aunque nunca olvidaría la impotencia que sintió cuando las autoridades no tomaron la desaparición en serio. Cuando cada día pasaba sin respuestas, al menos ahora, tenía a su hija de vuelta. El caso de Ana Lucía llevó a una investigación más amplia sobre las redes de trata que operaban en Puebla. Las autoridades mexicanas, presionadas por la atención mediática, arrestaron a varias personas involucradas en la red que había secuestrado a Ana Lucía. La mujer que la había abordado aquella mañana de marzo fue identificada como Gabriela Torres, quien operaba como reclutadora para una organización criminal más grande. Torres fue arrestada y enfrentó cargos por trata de personas y secuestro. Durante el proceso legal, Ana Lucía tuvo que testificar múltiples veces, reviviendo traumas que estaba tratando de superar. Fue un proceso doloroso, pero también catártico. Por primera vez en 8 años, su voz importaba. Por primera vez, su historia era escuchada y creída. La organización Justicia Global usó el caso de Ana Lucía para su campaña internacional contra la esclavitud moderna. Su historia apareció en documentales, artículos periodísticos, conferencias sobre derechos humanos. Marieke van der Berg se convirtió en amiga cercana de la familia, visitándolos en Puebla y manteniéndose en contacto regular con Ana Lucía. El colectivo de madres buscadoras en Puebla celebró el regreso de Ana Lucía como una victoria compartida.
Para muchas de estas mujeres que seguían buscando a sus propias hijas, el caso de Ana Lucía era prueba de que no debían rendirse, de que milagros podían ocurrir, de que la búsqueda valía la pena. Rosa se convirtió en portavoz del colectivo, usando su experiencia para ayudar a otras familias. Ahora que había encontrado a su hija, se sentía obligada a ayudar a otros a encontrar a las suyas. Organizaba talleres sobre cómo buscar efectivamente, cómo presionar a las autoridades, cómo usar redes sociales y medios de comunicación para mantener casos vivos en la conciencia pública. Con el tiempo, Ana Lucía comenzó a recuperarse lentamente. Nunca sería la misma persona que era antes del secuestro. Esa adolescente de 16 años había muerto en muchas formas aquella mañana de marzo. Pero empezaba a construir una nueva identidad, una nueva vida. Completó su educación preparatoria en un programa para adultos. Comenzó a tomar clases de inglés. Soñaba con algún día estudiar trabajo social para ayudar a otras sobrevivientes de trata. En las noches, cuando las pesadillas no la despertaban, Ana Lucía a veces se sentaba en la ventana de su habitación, mirando las calles de la colonia La Paz, donde había crecido. Todo era familiar y extraño al mismo tiempo. 8 años era una vida entera. El mundo había cambiado, su familia había envejecido, ella se había transformado de maneras que nunca podría explicar completamente. Pero estaba viva, estaba en casa. Y eso, después de todo lo que había sufrido, era un milagro en sí mismo. Diego nunca borró la captura de pantalla del documental que había cambiado todo. La guardaba en su computadora como recordatorio de que la persistencia importaba, de que la esperanza no era ingenua, de que a veces encontrabas lo que buscabas en los lugares más inesperados. Había dejado de ver documentales por placer después de eso. La experiencia había sido demasiado intensa. Pero estaba agradecido de haber estado viendo ese día particular, a esa hora particular, y haber pausado exactamente en ese segundo donde el rostro de su hermana apareció en la pantalla. La historia de la familia Mendoza se convirtió en símbolo tanto de la crisis de desapariciones en México como de la resiliencia del amor familiar. Periodistas internacionales visitaban Puebla para entrevistarlos. Organizaciones de derechos humanos los invitaban a conferencias. Políticos usaban su caso para prometer reformas que rara vez se materializaban. Pero para Rosa, Javier, Diego y Ana Lucía, lo más importante no era la atención pública. Era poder sentarse juntos cada noche para la cena, algo que habían perdido durante 8 años. Era poder celebrar el cumpleaños de Ana Lucía sin ese vacío horrible. Era poder mirar fotografías viejas sin sentir solo dolor. Era poder imaginar un futuro donde todos seguían juntos. En el primer aniversario del regreso de Ana Lucía, la familia organizó una pequeña ceremonia en su casa. Invitaron al colectivo de Madres Buscadoras, a Ricardo Maldonado, quien había viajado desde Ciudad de México, a Marieke van der Berg, quien había volado desde Holanda, y a los vecinos y amigos que los habían apoyado durante años. Rosa dio un discurso corto pero emotivo. Durante 8 años viví en un infierno de no saber. Cada madre que ha perdido a un hijo entiende ese dolor. Fuimos bendecidos con un milagro. Mi hija regresó. Pero hay miles de familias todavía buscando, miles de Ana Lucías que todavía no han sido encontradas. No podemos olvidarlas, no podemos dejar de buscar. Ana Lucía, quien todavía luchaba con hablar en público, también dijo algunas palabras. No soy la misma persona que fui. Esa niña desapareció aquella mañana de marzo, pero estoy aprendiendo a ser alguien nuevo, alguien que sobrevivió. Alguien que encontró su camino de regreso, y quiero usar mi historia para ayudar a otros, para que sepan que hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido.
La noche terminó con abrazos, lágrimas de alegría mezcladas con tristeza por todas las que no habían regresado, y un renovado compromiso de continuar la búsqueda de los desaparecidos. La familia Mendoza había recuperado a Ana Lucía, pero sabían que su trabajo apenas comenzaba. En los años siguientes, Ana Lucía se convertiría en activista contra la trata de personas, compartiendo su historia en escuelas, universidades y foros internacionales. Sería difícil revivir el trauma constantemente, pero sentía que tenía una responsabilidad con aquellas que no habían tenido su suerte, que seguían atrapadas en fábricas, burdeles o lugares peores. Diego continuaría sus estudios, especializándose en documentales sociales, usando el medio que le había devuelto a su hermana para contar historias de injusticia y resiliencia. Javier se jubilaría eventualmente, dedicando su tiempo a trabajar con organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas. Y Rosa, quien nunca había imaginado convertirse en activista, se transformaría en una de las voces más importantes del movimiento de madres buscadoras en Puebla. La habitación de Ana Lucía, que había permanecido intacta durante 8 años como santuario a una ausencia, finalmente fue renovada. Los pósters de adolescente fueron reemplazados, los libros escolares guardados en cajas, el espacio transformado para una mujer adulta que estaba reconstruyendo su vida pieza por pieza. Pero Rosa guardó algunas cosas. La última fotografía escolar de Ana Lucía antes de desaparecer, el uniforme que usaba aquel último día, algunos cuadernos con su caligrafía adolescente. Los guardó no como reliquias de duelo, sino como recordatorios de dónde habían comenzado, de todo lo que habían perdido y todo lo que habían recuperado. En la sala de la casa, junto a fotografías familiares de cumpleaños y celebraciones, Rosa colocó una imagen capturada de aquel documental. El momento congelado donde el rostro de Ana Lucía aparecía entre máquinas de coser, mirando directamente a la cámara sin saber que su hermano la estaría viendo al otro lado del mundo. Era una imagen dolorosa de ver, un recordatorio de sufrimiento, pero también era la imagen que lo había cambiado todo. El segundo que había transformado la desesperanza en esperanza, la ausencia en presencia. La vida nunca sería completamente normal para la familia Mendoza. Los 8 años perdidos no podían recuperarse. Las cicatrices físicas y emocionales no desaparecerían completamente. Ana Lucía todavía tenía días malos, donde no podía salir de la cama, donde los recuerdos la abrumaban. Rosa todavía se despertaba a veces en pánico, corriendo a la habitación de su hija para asegurarse de que seguía ahí. Javier cargaba con culpa residual que ninguna cantidad de terapia podía eliminar completamente. Y Diego se preguntaba constantemente qué habría pasado si no hubiera visto ese documental ese día específico. Pero a pesar de todo, estaban juntos. Habían sobrevivido a algo que destruye a muchas familias. Habían encontrado fuerza en su dolor, propósito en su tragedia y esperanza en medio de la oscuridad. Un domingo por la tarde, 2 años después del regreso de Ana Lucía, la familia estaba reunida en la sala. Diego estaba mostrándoles un nuevo proyecto de documental en el que estaba trabajando. Ana Lucía estaba acurrucada en el sofá, al lado de su madre, algo que hacía frecuentemente, como si necesitara el contacto físico constante para recordarse que estaba realmente en casa. Javier leía el periódico, interrumpiendo ocasionalmente para hacer comentarios sobre las noticias. Era un momento ordinario, el tipo de momento que millones de familias experimentan sin pensar en ello. Pero para los Mendoza, estos momentos ordinarios eran extraordinarios. Eran milagros pequeños y preciosos, fragmentos de normalidad que habían aprendido a nunca dar por sentados. ¿Saben qué día es hoy?, preguntó Ana Lucía de repente. La familia se quedó en silencio, haciendo cálculos mentales.
23 de marzo, dijo Rosa suavemente, comprendiendo. 10 años. 10 años desde aquella mañana, cuando Ana Lucía había salido de la casa y no había regresado. 10 años desde que sus vidas se habían destrozado, pero también 2 años desde que se habían reconstruido. Deberíamos hacer algo especial, sugirió Diego. No para recordar lo que perdimos, sino para celebrar que estamos juntos. Ana Lucía asintió, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. Era una sonrisa que aparecía cada vez más frecuentemente, señal de sanación gradual. Esa noche, la familia Mendoza fue a su restaurante favorito en el centro de Puebla. Caminaron juntos por las calles que Rosa había recorrido miles de veces durante años de búsqueda, pero ahora con Ana Lucía entre ellos. Pasaron por la esquina donde Gabriela Torres había abordado a Ana Lucía aquella mañana fatal, el lugar donde todo había cambiado. Se detuvieron por un momento en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «Seguimos adelante», dijo Javier finalmente, tomando la mano de su esposa con una mano y la de su hija con la otra. «Eso es todo lo que podemos hacer, seguir adelante». Y lo hicieron. Caminaron juntos hacia el restaurante, hacia el futuro, llevando su pasado con ellos, pero no dejando que los definiera completamente. Eran una familia marcada por la tragedia, pero también fortalecida por ella, rotas, pero sanando, separadas, pero reunidas. La historia de Ana Lucía Mendoza se convirtió en más que solo una historia de desaparición y reencuentro. Se convirtió en testimonio del poder del amor familiar, de la importancia de nunca rendirse, de cómo a veces los milagros ocurren en las formas más inesperadas, en un documental visto por casualidad, en un rostro reconocido en una fracción de segundo, en la persistencia de una madre que se negó a aceptar que su hija se había ido para siempre. Para las otras familias que seguían buscando, que seguían pegando fotografías en postes, que seguían caminando por calles vacías, llamando nombres que nadie respondía, la historia de los Mendoza era una luz en la oscuridad. Probaba que valía la pena seguir buscando, que los desaparecidos podían ser encontrados, que las familias podían reunirse incluso después de años de separación. Y para Ana Lucía, cada día era una victoria silenciosa sobre aquellos que habían intentado destruirla. Cada amanecer que veía desde la ventana de su habitación en Puebla, cada comida compartida con su familia, cada pesadilla de la que se recuperaba, cada paso hacia adelante en su sanación era un acto de resistencia. Había sobrevivido, había regresado.